Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Ahí sí. Hola, hola. ¿Qué tal? Francisco, Pato, Cris, Michi Guatón, Fabián, The Guy of the Blue Heart. ¿Cómo están? Bacán. Súper. Qué bueno que se puedan unir. Eh, Esperemos, yo creo que un ratito nomás, como un minuto, 2 minutos. Así que, hola Francisco, Dolfoso, un Lucas, ¿qué tal? Aquí estamos. El día está como bien extraño, está como muy tropical y hace calor igual. Así que qué bueno que se estén uniendo, bacán, me alegro. Así que bueno, de cualquier forma el video después igual va a quedar alojado acá en el Instagram. Así que voy a partir nomás. ¿Ya? Comentarles que, bueno, mi nombre es Ariel Dinamarca, tengo 37 años. Para los que me conocen, eh, la verdad es que, nada, pues tengo un montón de inquietudes artísticas. Creo que la escritura es una de ellas. Eh, desde chico, quizás desde la adolescencia, empecé a escribir. Y siempre fue de alguna forma como un hobby, nunca fue algo como tan pensado y algo que tampoco como que quizá lo pensé que podría ser como convertirse en una profesión, algo más serio. Así que en ese entonces quizás estoy hablando como en tercero o cuarto medio, hace mucho tiempo atrás, cuando existían los blogs, en paralelo con Fotolog. En esa época yo igual tenía mi blog, y tenía una comunidad de personas con las que escribíamos. Y nada, la idea siempre fue como desde el hobby, la entretención, escribir, comentar. Quizás debe ser como los inicios de las redes sociales. Estamos hablando de inicios del año 2000, hace como 20 años más o menos. Y siempre desde mi punto de vista, yo en ese tiempo, no sé, siempre tuve intereses relacionados al cine, a las artes visuales, a la pintura, al dibujo. Y de alguna forma también la escritura también me ayudó como a sacar una voz, o quizás yo también desde la timidez, o quizás ser muy tímido también me hizo como plantearme como con estas rarezas que yo escribía en ese entonces, que finalmente eran cuentos, eran poesía, eran bien surrealistas en ese entonces. ¿Ya? Eh, entonces, para los que tampoco saben, yo estudié licenciatura en arte y mi foco con el tiempo fue relacionado al video y al audiovisual. ¿Ya? Y en ese intertanto yo también colaboraba con personas del teatro, con las artes escénicas. Entonces también fueron como dos líneas que fueron corriendo y fueron avanzando. Si se escucha ahí de fondo las patitas, es mi perrito. Hola a la gente que está llegando ahí, que se viene a sapear. Bueno, él pasó a llevar la cámara recién, así que... entonces, eso. Finalmente es como que le estoy contando como un contexto desde dónde sale esto, porque eh, es para como, en el fondo también para activar esta comunidad y también para que entiendan que quizás como
puedan como dimensionar que quizás como que el texto escrito no solo viene como desde un punto de vista eh, como academicista, por así decirlo, ¿ya? Entonces, bueno, les comentaba que, claro, yo estudié artes, desde la fotografía, siempre muchas inquietudes como desde lo escrito también. Hola Seb, Salvador, Dani, ¿qué tal? Qué bacán que estén por aquí. Ro Araya, un gusto. Entonces finalmente como que el texto siempre fue una excusa o algo, como el puntapié inicial para quizás un proyecto visual, en este caso, ¿ya? Entonces, claro, yo con el tiempo empecé a darle un foco relacionado a las artes visuales y al audiovisual. Y bueno, de hecho mi examen de grado es totalmente performático, o sea, que se sale como de los márgenes que en ese entonces como que no se comprendía mucho. O sea, yo igual egresé el 2013, entonces en ese entretanto como que los géneros estaban como todavía muy, hasta el día de hoy, pero hasta el día de hoy como muy, muy separados. Entonces, como esto performático que era como medio sin categoría, no se podía poner en una categoría. Y finalmente yo, por cosas de la vida, terminé trabajando en cosas relacionadas más al audiovisual, ¿ya? Y hasta el 2017 que escribí el primer guión del mediometraje Un Viento, que si lo pueden revisar está liberado en YouTube. Y es un guión, claro, o sea, tiene todas las como... por así decirlo, como la estructura aristotélica de un guión, pero siempre se percibió desde lo performático, desde lo performativo. Contó con un storyboard, trabajamos con el colectivo Dana en ese tiempo, fue bien colaborativo, si bien como que el equipo nos relacionamos de una forma muy como organigrama, pero igual trabajamos de forma como nosotros nos iba fluyendo. Entonces, ese proyecto se realizó en 2017, es un mediometraje que finalmente dio a la luz el 2018 y desde ese espacio yo les comento que nada, pues, o sea, pasaron 7-8 años en que ese proyecto de alguna forma yo encontré que tenía como una cabida, que fue en YouTube finalmente. Que bueno, el año pasado hubo un boom de visualizaciones y ese mediometraje hubieron 80.000 visualizaciones como en 2 semanas, entonces fue una locura. Entonces, como para que vayan como también dimensionando que a veces como que los tiempos de todos estos procesos creativos son larguísimos y a veces como que uno los desecha y después como que los toma y los vuelve como les vuelve a dar como otra vida, que es en el caso de este libro, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la idea de este libro, estamos súper claros que después de la pandemia del 2020 cambió la realidad en muchos aspectos, como, bueno, sobre todo como esto que estamos realizando es algo que quizás probablemente fácilmente se podría nunca haber pensado que iba a ser online. Entonces en ese entonces yo empecé a trabajar igual en proyectos escénicos que se llevaron a cabo mediante online, o sea, a distancia. Como que la separación de esto que no nos podíamos ver nos llevó a realizar como proyectos. Hola Axolote, ¿qué tal? Cádiz, Luis, ¿qué tal? Nos llevó a hacer proyectos que fueron online. Entonces, por así decirlo, dramaturgias o textos teatrales hicieron su conversión a el audiovisual, ¿ya? Si bien en ese intertanto, en esos años, ya dialogaban un poco sus lenguajes, hola Axolote, no era algo como que se llevara tanto, no era algo que la gente hiciera mucho, entonces también estábamos hablando como en terrenos como bien ahí como nuevos, por así decirlo, como de estas cruzas de lenguaje bien extrañas, ¿ya?
Entonces también creo que para mí el experimentar con esos lenguajes también me llevó como a descubrir como diferentes como quizás habilidades que uno como artista va tomando, sobre todo con el tema de los medios digitales, que en el fondo tú no tienes la excusa, o por así decirlo, como que hoy en día, como están tan democratizados, cualquier persona puede tomar su cámara y hacer un video, una película. Está el tema de los reels en Instagram. Entonces todo esto como muy academicista con el tiempo se volvió como muy democrático. Y los creadores audiovisuales, o como los de la antigua escuela, fuimos quedando como un poquito relegados también, principalmente como, por así decirlo, no sé, como la competencia técnica como de una cámara de cine versus la cámara del último iPhone, que en el fondo para un cliente, para una persona, se ven de la misma forma, pero ¿por qué quizás una es más cara y por qué la otra es más barata? Ya, yo sé que me estoy dispersando un poquito, pero voy a llegar al punto en algún momento. Entonces, claro, 2021 yo tuve la idea de esto que estamos, de lo que nos convoca, y la idea fue un guión. Ya, yo postulé a la línea experimental del Fondo Audiovisual, porque yo igual tengo estudios en cine documental, cine experimental, por así decirlo, o no ficción, como también se suele llamar. Entonces, en ese intertanto yo escribí este guión y junto con un par de personas, un grupo de personas, lo postulamos, 2021. No nos fue ni tan mal ni tan bien, y apelamos. Entonces, yo igual un poco los invito a que cuando hagan esas postulaciones siempre lleguen a la última instancia, porque finalmente igual en este caso hubo un feedback, ya hubo una retroalimentación que creo que también ayudó mucho a la idea más que al proyecto en sí, ¿ya? 2022 yo volví a postular el mismo proyecto con todas las como correcciones que me hicieron, etc. Y obtuvo el mismo puntaje. Creo que las correcciones que nos dieron fueron como más o menos las mismas. Y en ese intertanto, estoy pegado con esa palabra, en ese tiempo yo igual estaba como muy enfocado, o siento que igual un poquito obsesionado como con hacer esa película de esa forma, ¿ya? O sea, estamos hablando que en el fondo igual los presupuestos de cine son altísimos. O sea, para poder hacer una película hoy en día estamos hablando como de mucha plata. Claro, hay instancias también que te ayudan a financiarlo, pero en Chile como no hay en Chile no hay mucha cultura, por así decirlo, de financiamiento que no sean los convencionales. Siento que igual fuimos desistiendo, ¿ya? Hicimos, bueno, un guión, había un storyboard, habían actrices convocadas, había gente de renombre quizá en ese tiempo que le interesó el proyecto, 2022. Y nada, yo desistí, o sea, dije ya no voy a hacer esta cuestión, ya un poquito frustrado, este proyecto no está dando, no me está dando. Hola, Carmen Troncoso, Crisito. Así que se quedó ahí, se guardó, y ese proyecto finalmente yo en fondo aborté misión, ¿ya? Entre comillas, porque a ver. Hola, bolero Juan Pablo. Porque debe haber sido que también dentro como de esta porfía, como de querer seguir haciendo el proyecto y querer como de alguna forma igual asumir también, porque está la autocrítica, como decir como ya quizás no está tan bien escrito, si bien la línea experimental te invita como a experimentar, como así decirlo, pero igual yo sentía que claro, como que tampoco tenía tanta forma, porque en el fondo para darle una noción, cuando uno postula estos fondos, como que la película ya te tiene que estar andando ya, o sea, tiene que estar ya dando forma. Y yo en ese tiempo, hola Eka, ¿cómo está ahí?
en ese tiempo no tampoco teníamos los recursos y tampoco teníamos el tiempo como para poder hacerlo, ¿ya? Y empecé a hacer como unos pequeños cortometrajes, empecé a animarlos en Blender. No sé si vieron como el teaser de este libro, que bueno, también lo animé en Blender, que es un software de open source y que es gratuito. Y empecé a hacer como distintos como cortitos animados. Creo que llegué como al Plexus 3, no me acuerdo, ¿ya? Y que era como la idea como ir armando como una previsualización de este como proyecto grandote, que era Plexus, ¿ya? Y siento que ya ahí los debo tener, porque finalmente igual los borré, o sea, los fui sacando, porque tampoco ya después con el tiempo los fui viendo y no me gustaron, la animación se podría haber pulido más y también en la parte como de la experimentación, del el ensayo y error, ¿ya? Entonces eso no fue resultando y yo también como que fui asumiéndome como, ya, si yo soy como un poco como el capitán o el piloto de este barco que ya se hundió, que se está hundiendo, ¿qué es lo que en el fondo las nuevas audiencias también están viendo? O sea, están revisando. Y también, o sea, ahora lo que estamos viendo todos estos últimos meses es que la industria audiovisual ha cambiado un montón. Si bien los géneros, por así decirlo, han mutado mucho. El año pasado la película más vista fue una película de no ficción con actores, estamos hablando en Chile, con actores que no son, que no tienen el título, que estamos hablando de denominación de origen, ¿cierto? Sí. Entonces, si bien igual hay como una academización de estos saberes, por así decirlo, ¿ya? Entonces yo también como que decía, bueno, yo tampoco soy escritor, he escrito algunas par de cosas, pero tampoco me sentía como con esa patudez de poder escribirlo. Y empecé a escribir, y yo recuerdo que quizá en esos años le habré mandado como el borrador a un par de amigos. Bueno, nadie tiene como tanto tiempo libre como para meterse en proyectos en donde no hay lucas. Entonces igual desde la buena onda como que sí, está buena la idea, pero en el fondo yo igual ahí dije, bueno, en realidad hay que seguir dándole. Hay que ser nomás, sí, eso es verdad. Hay que ser nomás, como que también uno cuando se pone esos límites no los hace. Se queda con la sensación de que quizás podría haber sido mejor o podría haber sido. Entonces estamos hablando de que pasaron hartos años. Yo después empecé, como ustedes ahí han visto, también desde la patudez como a meterme en producciones como como extra o actuación, porque creo que también finalmente más allá como de que en ese tiempo me interesara como hacer una película, siempre es como quizás como un sueño de niño como estar en una producción. O ver, observar, mirar cómo son los diferentes estilos, las diferentes improntas, y también como desde, no sé, hacer una película con un iPhone, que, o sea, el año pasado hubo películas hollywoodenses que se hicieron con iPhone, entonces ya no está eso como de algo imposible a nivel técnico, como que está tan democratizado que en el fondo lo que la gente también está valorando es la narrativa, o sea, cómo se desarrollan los personajes, les da lo mismo, que a mí me quedó súper claro con este mediometraje, que en el fondo cuando lanzamos el año pasado, YouTube, cuando te manda las estadísticas, a YouTube lo que les interesa es que la gente se quede. Da lo mismo si tu película dura 2 minutos o dura 3 horas. Si en el fondo para YouTube es mucho mejor que la gente se quede mucho tiempo. Entonces, como que también yo ahí un poco como que asumí, como que también tenía una noción de que las cosas tenían que ser más cortas, más pequeñas, como más acotadas, como hacer cortitos, como hacer cuentos, como lanzarme ya de una, como por eso les decía, como ya, quizás escribir un cuento, y ese cuento, que ahí les voy a comentar, después fue creciendo.
¿ya? Entonces, como es como también uno se va midiendo como con las cosas que va haciendo, que cree que son posibles o no, que no son posibles. Hola Carlos, como acá, tanto tiempo. Eh, Así que eso, o sea, bueno, me dispersé mucho, pero creo que son muchas cosas de las que quiero como hablar finalmente. Creo que ese es como un poco el contexto de este libro. Entonces, o sea, si bien hay, de las narrativas, o sea, por ejemplo, no sé, por lo que pasó ahora con Stranger Things, que es como que no sé, o sea, son 5 temporadas o las sagas, que en el fondo, claro, si bien no hay originalidad en lo que, lo que la gente está viendo, pero en el fondo la gente prefiere producciones que en el fondo, más allá de contarte algo nuevo, que es con lo que yo les decía que estaba un poquito obsesionado en ese tiempo, sino que es más como cómo lo desarrollas y cuánto nos desarrollas como este universo que nos estás entregando, ¿ya? Entonces creo que eso fue como lo que yo con todos esos años empecé como a madurar, y por otra línea yo dejé como de hacer cosas artísticas, no del todo. Me dediqué más a la docencia en algún momento, fui profe de arte, estudié yoga, hice reiki, y eso también me abrió como todo un campo del conocimiento del que yo también era un aprendiz, o sea, hasta el día de hoy. Empecé a leer el tarot para las personas que me conocen, y eso de alguna manera también te lleva a concebirte como terapeuta, ¿ya? Y lo artístico, si bien te ayuda como como una forma de expresarte, sí, pues, sí, siempre. Es que tiene mucho que ver como hacia dónde voy. Entonces no pensé que me iba a dispersar tanto, pero bueno, es parte de... Eh, bueno, la ECA es arquitecta, así que bueno, también por ahí como que viene la dispersión. Y bueno, eso, como que siento que me encontré como con conceptos, con ideas que para mí igual eran nuevas, pero que también me estaban como dando como un bagaje que quizás de alguna forma yo percibía que iba a ser como la nueva historia que quería contar, ¿ya? Entonces, y esa nueva historia tenía que ver mucho como con el mundo sutil, con el mundo de las cosas que no se ve. Ya, entonces quizás sí, claramente que estoy muy inspirado por la literatura fantástica, por por, por el fondo por criaturas mitológicas, quizás como que desde ahí viene claramente, y para las personas que lean el libro, están todas esas referencias y esas inspiraciones finalmente, ¿ya? Entonces, ya voy a llegar al punto de por qué el libro se llama Plexos, ¿ya? La palabra plexos en griego significa trenza, ¿ya? Entonces, si googlean la palabra, tiene dos acepciones. Hay una acepción que es netamente anatómica, en la que no me voy a meter porque quizás ahí alguien va a venir a corregirme, pero tiene que ver mucho como con esta idea de algo que está como ramificado, son como tendones que están ramificados desde una estructura ósea, ¿ya? Que es como media rizomática, ¿ya? Que no se ve, que es como un enredo de tejidos, ¿ya? Y en la concepción, por ejemplo, de los cuerpos sutiles, que estamos hablando principalmente de los chakras, que los chakras son ruedas, finalmente, esa es la traducción del sánscrito. Hay el segundo chakra se llama plexo solar, ¿ya? Y desde ahí viene un poco la inspiración que es desde una de las episodios que yo viví, que me llevaron como un poco a tomar conciencia de como el fondo, como nos percibimos como cuerpo, ¿ya? Y bueno, finalmente, o sea, tenemos nuestro cuerpo físico, pero también está como esta correlación que hay como de lo que hay hacia afuera y lo que hay hacia adentro, ¿ya? Entonces, para las personas que creen en eso y que estamos hablando como de esto que es un conocimiento de la India antiquísimo, entonces el plexo solar
por así decirlo, sería como, bueno, sería nuestro sol, ¿ya? O sea, si nosotros somos como una constelación o una galaxia, como que nuestro cuerpo, cuando el sol está encendido, finalmente es como lo que nos lleva como a movilizarnos, a entregarnos voluntad, a encendernos, a darnos esa chispa que nos hace como iluminarnos. El plexo está como, se supone, como 2 dedos debajo del hombro, ¿ya? Y así podríamos seguir eternamente. Pero principalmente la narración de este libro tiene esa como correlación. Para no entregar spoilers, está esa relación que finalmente igual es rizomática. O sea, igual es una trenza. Yo, si bien pretendo como en esta narración entregar un hilo conductor, igual hay muchas cosas que se van dispersando en el camino, ¿ya? Entonces yo el primer escrito que hice es Plexos del 1 al 7, ¿ya? Y ese es un cuento, ¿ya? Ese cuento yo lo postulé el año pasado, ya sería el año antepasado. Lo publiqué así como sin ninguna intención a una convocatoria de literatura latinoamericana, que tiene que ver con un contexto de la humanidad en el límite, ¿ya? O sea, para la sinopsis es que finalmente, claro, o sea, Plexos es un escrito inspirado en una en una sociedad distópica cercana, por así decirlo, ¿ya? Entonces, claro, al ver esta convocatoria yo dije, bueno, quizás se parece a lo que yo en fondo estoy escribiendo, entonces lo postulé y a las semanas me escribieron que había quedado, ¿ya? Entonces, bueno, por aquí tengo este libro que es de esa convocatoria, ¿ya? Entonces, fue muy bello también porque, claro, como yo también asumí que este relato no iba a estar como solo, sino que está con varios cuentos más de varias personas de Chile y México, también fue como un poco un impulso como a decir como, oye, mira, sabes que en realidad esto como que puede dar forma, entonces puedes como seguir escribiendo y tiene mucho sentido que quizá lo empieces a hacer crecer. Bueno, ahí está, no sé si se ve, ya, hoy está al revés, pero bueno, ahí del 0 al 7, ya, también, o sea, del 0 al 7 para mí tiene un significado. Tampoco quiero forzar a que le den el significado que yo le tengo, pero finalmente son versos, ¿ya? Porque, como lo que les decía, o sea, yo al publicar esto, y le agradezco mucho a las personas que compraron el libro, creo que eso es súper importante porque también como estamos en una sociedad en donde la gente no lee mucho, yo mismo la mayoría de las cosas que leo las leo más en PDF, y por eso también fue la decisión de publicarlo en Kindle, es porque también en fondo como quiero tomar como la temperatura de cómo se ve esto y cómo se visualiza, ¿ya? Entonces, claro, no hay como una gran cultura de lectura, la verdad. Entonces, eso, agradecer a la gente que lo leyó y la retroalimentación que me entregaron todos, bueno, la mayoría, es que esa parte del verso tenía un no sé qué, por así decirlo. Entonces, empecé a escribir, y el año pasado, el año 2025, fue un año como de mucha escritura. Podría decir que todos los días. De avanzar, de retroceder, de borrar, de encontrar referencias parecidas. Claramente todos estos meses que ya está escrito, yo he visto como muchas cosas que digo, claro, son muy parecidas porque quizás estamos hablando como de un contexto parecido. Esta misma serie que salió en Apple TV, la de Pluribus, siento que tiene cosas muy parecidas. Pero por suerte yo lo terminé antes de escribir, pero nada, me parece súper bello también que en el fondo como que en los mismos contextos varias personas estemos hablando como de algo parecido, ¿ya? Entonces finalmente el año pasado
terminé este escrito que es Plexos del 1 al 30, ¿ya? Yo de verdad siento que, como les decía, no le quiero dar como un significado, pero para mí también fue una forma como de organizarme, como de darle esta serie para en el fondo que no sea eterno, que no sea como infinito, porque en el fondo, si bien es una narrativa bien rizomática y bien surrealista, por así decirlo, para mí como que los versos o la poesía en sí como que devienen en sueños, devienen en pensamientos, devienen en conversaciones que uno escucha con otras personas, devienen en esto que yo también de alguna forma empecé a vivir como como el tema de la terapia, el tema del Reiki, de los mundos sutiles. Entonces quizás como que cada uno de estos versos para mí son mundos diferentes, ¿ya? Entonces eso, traté de no hacer spoilers, porque si no también no tiene ningún sentido. Y la idea que... Hola Pato y Pato. No, Pato y Pancho. Geso, Mario, Marielita, Gasparín. Qué bacán, chicos, qué buena. Me alegro mucho que estén acá. Así que eso es como el contexto. Yo sé que me dispersé, pero si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que les gustaría como de lo que hablamos, que podría ahondar antes de ir de lleno a cómo se ve el texto, cómo se visualiza, y leerles unas paginitas. Yo voy a tomar tecito por mientras. Como cuando el profe pregunta si hay dudas. Ah, gracias. Sí, toda la razón. Sí. No hay que quedarse con las ganas. Como cuando uno quizás piensa que no lo está haciendo muy bien. Ya partir es una forma de avanzar. Mira, Fabián, una muy buena pregunta. Ya, voy a leer las dos cosas que publicaron. Eka puso: felicitaciones por lanzar tu libro, jamás se debe quedar con las ganas en la vida de nada. Un abrazo para ti igual. Puta Nico, weón, saludos. Ya, Fabián pregunta: ¿qué marca la ruptura de géneros en tu proceso de escritura? El cambio de narrativa a poesía, ¿qué lo motiva? Muy, muy buena pregunta. Cambio de géneros, sí. Yo creo que esto que les comentaba, o sea, venía de una faceta como de audiovisual, igual extraño, como bien ornitorrinco, porque ya, no sé, por ejemplo el videoarte o la performance, si bien hoy en día se enseña como académicamente, como géneros, no son géneros que en el fondo tengan una forma, tienen como una descripción, pero en sí, en el fondo tú no puedes describirlo. Porque, por ejemplo, no sé, la performance, como que su por así decirlo, que lo diferencia de una actuación, es que la performance no se graba, sucede nomás. O sea, como que eso es lo que la define. Y también aquí siento que para mí la narración poética de alguna forma me hizo como no perderme en que esto es infinito. O sea, la poesía finalmente te abre tantas esferas que creo que para mí, o sea, yo creo que ojalá, y espero que para ustedes también, para mí fue como lo más gratificante. O sea, creo que la narración, así como la aristotélica, como inicio, desarrollo, conclusión, yo creo que ya no hay mucha originalidad en eso. O sea, de verdad creo que ya,
bueno, por ahí la gente que sabe más de literatura, en el fondo ya las grandes historias ya están todas escritas. Pero para mí creo que la poesía va por otro carril, como que la poesía se puede meter en estos espacios en donde en el fondo las cosas no se pueden describir mucho. Así que no sé si respondí muy bien tu pregunta, pero para mí eso, o sea, la narrativa en sí, creo que en general a mí mismo también cuando quizás veo una película o veo un libro, yo igual espero como un poco ese cierre, como inicio, desarrollo, conclusión, como o el final feliz. Como que no sé si hay como para mí una gran originalidad en lo narrativo, pero en lo poético sí, como que siento que fue donde yo lo sentí más como desde la guata. Gracias, Pato. Felicidades por el lanzamiento. No sé si lo dijiste, pero ¿cuánto te demoraste en escribirlo? Bueno, Pato me comentó que también era escritor, que tiene 2 libros. Sí, fue un proceso largo, pero en sí escribirlo yo creo que fueron 2 años. 2 años, sí. La primera parte fue muy dispersa porque yo creo que debe haber sido más, pero esta parte del libro de los plexos del 1 al 30 fue un año. Entonces en total yo creo que son 2 años, puede ser un poquito más. Carmen Troncoso pregunta que ¿qué me motivó? ¿Qué me motivó? Me motivó dejar plasmados creo que muchos pensamientos que tenía. Yo creo que o sea, tengo muchos cuadernos, muchas bitácoras, muchos escritos. Ocupo todas las notas en los celulares, en el teléfono, en el computador, y tengo muchas anotaciones. Y de vez en cuando yo sé que hay cosas que después leo y me arrepiento y digo, oye, ¿por qué escribí esto? Y qué feo, no sé qué. Pero en general siento que rara vez me quedo con algo que no... Rara vez me quedo con algo que no lo escribo. Entonces, para mí quizá la motivación principal es como no quedarme con esto, sino que decidí escribirlo. Como que creo que esa es como la principal motivación. Bueno, Fabián, que es la persona que preguntó, escribió: todo lo que no se mueve es prosa, lo demás es poesía, dijo Parra. Súper bien, me encanta. Sí, puede ser. Para mí creo que va por esa línea. Sí. Como que también, bueno, hice esa distinción como en este símil como del videoarte, como la cámara que se mueve, y el cine como cámara fija y plano fijo y la actuación, no sé qué, y eso, como que también creo que también está esa escritura como la escritura automática, como la corriente de la conciencia, que para mí también muchas de las cosas, o sea, era como llegar y sentarme y así como se me ocurrió algo, escribir, vomitar, después llegar otro día y revisarlo y así como ya no, está bien, como que aquí hay varias voces, y después como darle una narración, como esta trenza que les decía, este plexo, esta trenza que yo trataba como de darle de canalizarlo, pero también sentía que había momentos en los que no, o sea, ahí no había mucha censura, o sea, si bien siempre uno escribe desde la autobiografía quizás, yo creo que me permití no censurarme mucho, y creo que también eso es súper liberador, o sea, es súper liberador. Que también comenté, hablé con todo este transcurso de tiempo, hablé con gente que también ha escrito y es como, o sea, escribir llorando, escribir así como, o escribir muy alegre, o en el fondo como que no te suelta. Y también por un lado también llega un punto en que también se vuelve demasiado visceral, y también ahí fueron, por lo menos para mí, fueron meses como cuando trataba de darle un cierre, eran meses que para mí también eran como de mucho suspenso, de qué va a suceder con esto, qué sucede con este escrito, cómo se relaciona mi vida con esto que estoy tratando de darle un cierre. Hay mucha gente que es cercana a mí, en fondo sabe que todo esos últimos meses fueron como bien extraños también,
Y, así que eso, gracias por las preguntas, gracias por la motivación. Voy a dar vuelta a la cámara si es que puedo y voy a compartirles las primeras páginas, ¿ya? Sí, sí. Sí, quizás, claro, no está todo. Hay cosas que están maquilladas. Pero sí, o sea, yo creo que para eso estamos, para explorarlas. Ahí Pato dice, a veces es difícil no autocensurarse, pero hay que soltar. Sí, hay que soltar. Sí, como que en general también uno tiene mucho apego, como aunque todo sea muy autobiográfico, como muy autorreferente. Entonces, claro, yo creo que no, si bien como somos personas sociables, por momento, creo que cuando uno, o sea, lo que uno se está fijando es como lo que te está movilizando. ¿Se entiende? Como que, o sea, yo les decía, o sea, cuando me cambió el foco, cuando empecé como a fijarme en esto de los mundos sutiles y etcétera, creo que también se empezó a volver mi foco eso. Bueno, finalmente porque también Chile tiene una historia, una biografía de muchos poetas, es una tierra de poetas. Entonces yo creo que también ahí, también asumirme como desde desde este territorio. O sea, en todo el escrito es un chileno el que está escribiendo, no es no es una persona ajena, si bien es una ficción distópica, muchas cosas que son en Chile, que suceden en Chile. Así que, bacán chicos por su comentario. Y dice la ECA, todos tenemos nuestros modos de fluir y avanzar. Justamente. Así es. Ya. Se ve bacán. Qué buena. Súper. Bueno, sí, pues, o sea, le voy a mostrar solo la preview de la Kindle porque la portada siempre se ve como en blanco y negro en la Kindle, pero bueno, filo. Oh. Pero un poquito. Que esperé mucho tiempo y ahora se va a ver. Se ve súper, ya, sí. Se ve bien, solo que aquí esta cuestión se quedó pegada. Ya. Así se vería en tablet, pero la verdad es que, claro, lo voy a mostrar en Kindle. Y viene el disclaimer, el índice. Ya. Entonces me dicen que se ve bien. Bacán. Vamos a partir. Dice, puede tomar un poquito de tecito. Ya. Capítulo 1. Al interior de una cabina espacial, luego de un largo viaje en modo crucero, el piloto 04 se dirige a una nebulosa que aloja un cúmulo de estrellas moribundas. Con los primeros destellos de una luz verde, comienza a salir de su estado criogénico. Con los ojos cerrados, aún conserva las imágenes de un gran terremoto ocurrido en la Tierra en el año 2044. Ve Tierra deslizándose, naves despegando llenas de personas y cicatrices de una guerra desatada meses antes del colapso del planeta. En los albores de esa guerra, las personas comenzaron a perder la noción del tiempo lineal y los rastros de sus propias identidades.
Los seres humanos transitan por una corriente de la conciencia, recuperan imágenes de algunos sueños y trasladan memorias de sus cercanos. En ciertos casos, los sujetos pueden escenificar sus fantasías. El dinero pierde valor por sí mismo y se magnifica el valor de la carencia. Entre alucinaciones y memorias del pasado, confunden el trayecto de sus propias vidas hacia interminables viajes en forma de espiral. El caos se apodera de sus mentes, ya nadie se identifica con el presente que comienza lentamente a difuminarse. Este es el relato en primera persona del piloto 04. 01. Me disocio. Me di cuenta que siempre ha sido más fácil así. Desprenderme de cualquier idea que tenga del mundo. Por más concretas que puedan ser, las comienzo a rechazar. Nada me parece más terrenal en estos momentos que divagar. Algo pasó, no nos dimos cuenta, y ha venido pasando todo este rato. Algo se quebró, se perdió. Es algo triste, y ya no está. Mi voz cambió igual. A medida que la nave comienza a disminuir su velocidad, al piloto le llegan recuerdos de su vida en la Tierra. Su papá estaba lleno de cicatrices en el cuerpo, algunas de fuego. A su abuelo le faltaban un par de dedos. Cuando era joven trabajaba en un aserradero de madera y al pasar un tronco se mutiló 2 dedos. Él también cayó de pie desde un andamio de varios pisos. Se rompió las 2 piernas y quedó de estatura más pequeña. Su otro abuelo estuvo en Valdivia, en el terremoto de 1960, que se dice es el sismo de mayor magnitud registrado. El paisaje de la ciudad cambió radicalmente y el tsunami que ingresó causó estragos. Los derrumbes bloquearon los desagües del lago Riñihue, amenazando con su rebalse las ciudades aledañas. Su abuelo Héctor formó parte de los voluntarios que ayudaron a controlar el vaciado del lago mientras se trabajaba en un nuevo cauce para vaciar las aguas. Su abuela le contaba que dormían empapados y la humedad le generó consecuencias en su salud. A los meses recibió una medalla del presidente por la hazaña que con el tiempo se conoció como el Riñiguazo. Ya, hasta ahí nomás. Esos son, bueno, sería como el primer plexo. Solo comentarles que, bueno, sin spoilers, son 4 capítulos. Estos 2 meses... Gracias. Estos 2 meses va a estar en esta suscripción de Kindle Unlimited. Pueden suscribirse de forma gratuita, o sea, pueden tener una prueba gratuita. Creo que pueden adquirir, no sé, creo que miles de libros en la aplicación. Como les comentaban historias por ahí, la gente que no tiene... Gracias. Gracias, que bacán. Alexis, Pato, Eka, Fabián, bacán. Gracias. Pueden descargar la aplicación para iPhone de Kindle y pueden... Si quieren, pueden revisar un poquito más tienen una muestra igual de un poquito más de páginas. Pero también pueden comprarlo. Creo que hoy en día está como a 9.000 pesos chilenos, que son como $9.99. Y está también esta suscripción de Kindle Unlimited, donde pueden adquirirlo gratuito, conjunto con un montón de otros libros más. ¿Ya? Así que eso, o sea, mi motivación principalmente, más allá de como de vender el libro, también es que yo mismo pueda tomar la temperatura de... Gracias. De alguna forma tomar... Hola Seba, ¿cómo estás ahí? De que los próximos meses yo pueda, y yo creo que es algo que se puede hacer, de lanzarlo de forma física, ¿ya? Entonces, bueno, en esta primera instancia, y la idea de este lanzamiento también era como lo que les decía en un principio, activar la comunidad, contarles el contexto,
Ya ven que, bueno, soy disperso, pero también trato como, igual escribí aquí como una pauta para no dispersarme tanto, pero si bien hay muchas cosas de las que se pueden conversar, y en los próximos meses la idea es publicarlo físico y también la idea sería lanzarlo en un espacio. Así que yo creo que es algo que durante estos meses va a ir tomando forma. Yo les voy a ir comentando noticias, gracias a las personas que se quedaron. Y eso pues es bacán, sí, bacán. Pues ahí yo les voy comentando. Si bien me interesa mucho que quizá se vea de forma digital, también es una forma como de ir probando como cuánto funciona, cuánto no funciona, eh, y para después tenerlo publicado de forma física. Ya, así que eso, ya voy a cerrar el live, agradecer a la gente que estuvo, agradecer a mis cercanos, a mi mamá, que fue parte importante del proceso, y a las personas que también se dieron el tiempo en su primera instancia de leer el primer cuento. El otro cuento que son como 10 páginas, el Plexos del 1 al 7 son como 10 páginas. Plexos del 1 al 30 son 56 páginas. ¿Ya? Así que eso, para las personas que vieron eso y que también quizás van a adquirirlo o van a ver como la muestra que les entrega Amazon, yo feliz, o sea, mientras haya gente interesada y mientras esto se mueva y pueda rendir frutos, para mí, bacán. Así que eso, pues, muchas gracias a la gente que estuvo. Para mí este es mi primer live, así que también estaba muy nervioso al principio. Es extraño igual, pero gracias a todos por su comentario y por los buenos deseos. Que estén bien. Chao, chao.